Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Ustedes, que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino, su mundo de multimedia, su mundo televisión global, televisión comprometida. José Tomás. Aquí tenemos con nosotros al doctor Julio Castro. Él es epidemiólogo, politólogo y economista, un hombre con el que podemos tratar una diversidad de temas que interesan a la sociedad dominicana. Doctor, buenos días a su mundo. Bueno, muy buenos días, José Paulino. Para mí es un honor poder estar frente a un staff tan significativo y poderoso. Cada uno de ustedes representa un gran núcleo de la sociedad y para mí entonces eso me lleva a reflexión para entregarle a nuestro público, que es el mejor, nuestra teleaudiencia, que puedan recibir todas las orientaciones que podamos nosotros haber acumulado y entregar en este momento. Amén, así es, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera tratar el tema político. A ver, me gustaría, como politólogo, doctor, que usted nos hablara un poquito de cómo usted ve el panorama. Ya se están acercando las elecciones presidenciales y las congresuales. ¿Cuál sería como ese recuento que usted nos podría decir de cómo usted ve la situación? Hay una guerra de encuestas, sobre todo con la senaduría del Distrito Nacional, así que háblanos un poquito con relación a esto. Bueno, tú aludes a un animal incontrolable que se denomina opinión pública. Sí. Está refiriendo a ese, porque es como especie de un animal incontrolable. Ladra. Entonces, primero saludarte, Lorena Erasme, que viene de una familia sumamente, que colabora con la producción nacional. Entonces, sé que estoy hablando con la persona con un antecedente de la productividad. Soy productiva también. La uva de mesa sin semilla de pedernales no es sin ustedes. Sí. Saludamos a Manuel en el PEDA y así. Ay, sí. Entonces, yendo a ese tema tan importante, nosotros acabamos de tener una encuesta. Cada sufragio electoral oficializado por la Junta Central es precisamente una encuesta. Entonces nosotros hacemos mediciones, reputadas entidades hacen las mediciones correspondientes y como tal son momentáneas. En ese momento toman las muestras y las muestras varían dependiendo del humor de la población. Entonces cuando está bien incómodo, una situación específica, la incomodidad del tránsito, la inseguridad a veces, entonces comienzan a recordar y a reflexionar sobre gobiernos anteriores. Por ejemplo, hemos hablado de un llamado del presidente hacia la unidad nacional, un gobierno de unidad nacional que lo hizo en medio de la pandemia, recuerdo, cuando estábamos en ese esfuerzo de contener y mitigar aquel flagelo que mutiló el mundo. Entonces hizo ese llamado. Pero cuando nosotros vemos las obras, tenemos que recordar al presidente Fernández. Cuando vemos los campos, tenemos que recordar a Danilo Medina, al PLD en este caso. Al PLD, que ha demostrado tener la fuerza suficiente para ser significativo para un gran segmento de la población. Ustedes son muy inteligentes y pueden entender lo que son los procesos demográficos. En esos grupos demográficos todavía recuerdan con agrado la tendencia en la gestión del presidente Medina hacia la productividad, hacia el campo. Entonces tenemos que recordarlo y eso es lo que se expresa en ese segundo lugar a nivel municipal. Porque tenemos que entender que el nivel municipal tiene lo que se llama un foco, la provincia y sus municipios. Pero si lo podemos entender bien, a nivel nacional está la federación, el FEDOMO que lo aglutina todo, y tenemos que recordar que cada alcalde es el presidente de una región específica del proceso municipal a nivel nacional. Y luego está la Liga Municipal Dominicana, que es como la gran otra sombrilla. Entonces, en ese sentido, Marino, me llama mucho la atención
comentarios que tú haces importantes, que habla de la gobernabilidad local. Entonces, las personas desde el nivel más cercano de la gente se han expresado. El PRM, primer lugar. El PLD, segundo lugar. La Fuerza del Pueblo, tercer lugar. Entonces, eso es una expresión de... Que uno no lo esperaba, ¿eh? Uno no esperaba esos resultados así tan... ¡Pum! Tú eres grande, definitivamente. Fíjate, Porque, no, pero es verdad, uno no lo esperaba, sobre todo la fuerza del pueblo. O sea, creíamos que era, o más bien, siempre se ha visto, digo así, no sé si decir realidad o percepción, no me atrevo, porque en política siempre se arman unas cosas. Pero, por ejemplo, en este caso se pensaba que la fuerza del pueblo iba a quedar en un segundo lugar, no en un tercer lugar. vamos rápido. Ustedes son bastante inteligentes, somos los mejores. Aquí hay una plataforma mejor, el grupo completo tiene una consistencia sumamente importante y hay algo que nosotros tenemos que destacar. Voy a hablar de la ciencia de la política. La ciencia de la política se rige por la lógica y la lógica nos dice a nosotros que para tener fortaleza hay que tener estructura. ¿Qué ha ocurrido lamentablemente en lo que ha sido el proceso de separación entre el presidente Fernández y el presidente Medina? Que el presidente Medina se quedó con la estructura. El presidente Fernández, un acto creativo frente a la tensión que se dio entre ellos, y ahí están las fotografías. Podemos analizar el lenguaje corporal, cómo ellos se alejaban y cómo a veces parecía que se iban a brincar. Entonces eso hizo irreconciliable un proceso unitario. Y pasó lo que pasa en esas dinámicas de los grupos grandes, que o se fragmentan o se dividen de manera binaria. Entonces pasó a lo binario. Pero el presidente Medina, que es muy ducho, es un animal político, logró mantener aún las renuncias y los descontentos, la unidad del partido y conservar la estructura. El presidente Fernández hizo un esfuerzo enorme, pero pudimos observar a través de participación ciudadana, transparencia internacional, los organismos internacionales, la OEA, que la han utilizado para mentir con las cifras y con los experticios. Pero lo que podemos ver es que se dio una situación en la cual la fuerza del pueblo no tenía representante aún en las mesas donde se presentaban los sufragantes, los electores. Entonces, eso fue un indicador para los analistas y más que los expertos, los estudiosos, porque somos estudiosos, pudimos observar, y cuando me presentaban esos informes a través de participación ciudadana, que soy miembro, ahí pude ver, digo, no, pero ahí va a haber una disminución en el proceso de la popularidad y la vigencia del presidente Fernández en lo que es a nivel municipal. El nivel municipal, ahora hablo para los tres, es sumamente importante porque es el elemento de la población total más cercana a la base, más cercana al ciudadano. Por eso lo llamamos gobierno local. El gobierno nacional tiene unas implicaciones mucho mayor en la estructura y se rige por el Estado. Recordemos a Edward Duke, un gran representante inglés que fue el que separó los procesos del Estado. Y él filosofaba sobre un primer Estado, decía él. Primer Estado formado por los nobles en ese momento. Después identificó un segundo Estado que era por los clérigos. Un tercer Estado que fue por la plebe, la Revolución Francesa, recordemos las Tullerías, el Salón de los Espejos, el guillotinar a los nobles, no queremos, sobre todo por la ley de veto, porque los reyes lo que tenían era una ley de veto que los separó, que fue el elemento que separó, y es bueno que nosotros en el mejor citemos esto. Cuando se habla de izquierda, centro y derecho, se habla con relación al veto. El veto, entonces, a los representantes, era una espina. Y determinaron, por ejemplo,
en algunos casos, cuando se daba esa situación, que era enojosa para la ciudadanía y los representantes allí, y se daban duelo entre ellos, eh, eh, se daban duelos que inclusive Robespierre y Guillotín, y se guillotinaban uno con otro, Danton fue un gran guillotinador. Entonces se fue dando una posición frente al veto. Entonces eso hizo que se agruparan los que estaban a favor del veto, los que estaban en contra del veto y los que no querían el veto. Los que no le importaban se sentaban como en el centro. Los que no querían el veto a la izquierda y los que querían el veto a la derecha. ¿Qué ocurrió en ese elemento? Algo muy significativo. Los de la izquierda dijeron, no es veto que queremos, es la cabeza del rey, no queremos ni siquiera rey. Y arrancaron para el Versalles, el Salón de la Tullería, encontraron al rey, a la reina y decapitaron todo el mundo. Eso es, en términos políticos, a nivel de la historia. Ahora, bueno, vamos a citar algo, el mismo Edmund Duke, entonces indicó un grupo que en el Parlamento de Reino Unido se sentaba arriba, hizo a luz de nosotros, y le decía, he ahí el cuarto poder, refiriéndose a la prensa. A la prensa, a nosotros, el cuarto poder. Sí, he ahí el cuarto poder, y señaló, y fue el primero que habló del cuarto poder. Edward Duke, lo pueden buscar, y se generó esa fortaleza que tiene en los medios y la presencia de la conciencia nacional y en lo que es ese gran monstruo que es la opinión pública. Hablemos, doctor, entonces. Sí. Hablemos, doctor. Es muy importante tratar esos pasajes de la historia, de la historiografía porque no política. explica Pero el vamos presente. a hablar del terreno dominicano. El día 7, jueves, Sí. a la medianoche, vence el plazo para que los partidos políticos presenten las listas de candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadurías y diputaciones ante la Junta Central Electoral. Entonces, esos candidatos serán oficializados el día 10, pues son fechas ya rápidas, plazos perentorios. El día 10 serán oficializados esos candidatos porque ese día, por mandato de la ley del régimen electoral, la ley 2023, la Sí. Junta Central Electoral dictará la proclama que dejará abierta la campaña electoral para las elecciones del 19 de mayo, del nivel congresual y del nivel presidencial. Entonces yo le pregunto, doctor, si usted mira las encuestas que han sido publicadas últimamente, sobre todo en esta semana última pasada, que le dan en promedio un nivel de aceptación al presidente Luis Abinader por encima del 64%, Sí. pero también esas mismas encuestas dicen que en promedio, entre todas, el presidente Luis Abinader ganaría con más del 55% en primera vuelta, Así es. tomando en consideración también la tradición del pueblo dominicano de que no le gusta ir a una segunda vuelta. Solamente fuimos a una segunda vuelta en 1996, cuando el PLD con Leonel Fernández como candidato, quedando en la tercera en la segunda posición, en la tercera posición. Sí. En la tercera posición hizo una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, con Balaguer a la cabeza, y se impuso en una segunda vuelta al doctor José Francisco Peña Gómez, ido a destiempo, que Así había es. logrado más del 40% en la primera vuelta. Entonces, ¿cuál es la realidad que usted ve que pasará en las elecciones del 19 de mayo? Real y efectivamente, Luis Abinader está colocado en el carril del centro para irse en primera vuelta, o pasará lo que están esperando de un lado el PLD y de otro lado la Fuerza del Pueblo, de que habrá necesariamente una segunda vuelta, algo que la mayoría de los estudiosos, politólogos, igual que usted, entienden que es muy remoto. Vamos a hablar sobre bases lógicas. He citado algo importante y son las encuestas. Las encuestas han demostrado vigencia en este momento, porque se reflejan en lo que fue el escrutinio pasado. Entonces, ahora al 7, ya, el jueves, es muy cuesta arriba que se recompongan las fuerzas que intervienen en la gobernabilidad nacional.
Estamos hablando a nivel nacional ahora, una estructura mayor que tiene que movilizar personas que tienen que entender cómo se da el Congreso, el Estado en sentido general. Entonces, es más difícil que puedan tener lo que es el enfoque de ir con precisión a votar en contra de la tendencia. Y quiero hablar a ustedes como persona inteligente y preparado que en el mejor, para los mejores, se dirigen a la nación. Entonces, la tendencia es el presidente Abinader. A nadie le gusta, en cierta forma, aliarse a los que pierden, a los que caen. Nadie le gusta eso. Y lo hemos visto entonces en el proceso de vinculación con el señor presidente y el PRM. El PRM ha resultado simpático porque atrae toda una serie de fuerzas que han intervenido en el pasado, como el Partido Social Cristiano y una gran otra cantidad de fuerzas, los de izquierda, los de derecha y de centro que están participando en la propuesta del presidente Luis Abinader. Pero, discúlpeme que intervenga en esta Primera parte. vuelta. Cuando usted dice, por ejemplo, a nadie le gusta aliarse a los que no van a ganar, se está refiriendo a esa masa de la población votante que Sí. no está identificada con un partido político, que no es militante de ningún partido político y que por vía de consecuencia se inclina más a votar por aquel partido o candidato que las encuestas señalan que es el virtual ganador. Por eso es la guerra de encuestas que La estamos guerra viendo de ahora encuestas. mismo. Y la guerra de encuestas es por esa franja etaria, o sea, de grupos de edades, de 18 a 35, 34, que es la que decide. Ujú. Esa es la que decide. Cuando nosotros hacemos los grandes análisis de los procesos anteriores, podemos ver que esa es la que verdaderamente decide. Entonces, ese grupo etario es un grupo que, como no tiene una vivencia histórica con situaciones del pasado, que no puede analizar, por ejemplo, las obras del presidente Fernández, las obras en el campo del presidente Danilo, votan por la tendencia, sin hablar por aquella estrategia de los 500 que ahora subieron a 1000. Y a 2000, Está muy carito ahora Sí, ya. sí. y al picapollo, y el picapollo, la trago. cerveza y sin incluir eso que es propio. El clientelismo. El clientelismo es propio en el mundo, hasta en Japón, que son. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una muestra ahora mismo de que el presidente Luis Abinader se va en primera vuelta. Porque, fíjate, tú vas en Se da el presidente en una primera una vuelta. primera vuelta. Porque es incómodo. José Tomás lo acaba de... tú no coges la parte incómoda. Siempre los seres humanos lo vamos hacia lo que es placentero y hacia lo que es más fácil. O sea, por eso en un camino tú ves que las personas trillan un camino nuevo y los arquitectos hacen unos caminos y unas vueltas. Entonces la gente, aunque los mate un vehículo, trilla su camino. Doctor, las encuestas, la millonada sin antecedente El financiamiento. que ha ganado que ha gastado este gobierno en callar voces, comprar medios, comprar plataformas y regar dinero a granel independientemente de la crisis que tenga la población con una canasta familiar terrible, ha creado toda esta percepción que va más allá de la realidad, porque trasciende la realidad y se queda la percepción, y usted como politólogo sabrá que se dice que en política percepción es realidad. Ahora bien, usted descarta los imponderables, porque las encuestas dan la realidad de un momentum, pero a veces hay acontecimientos que pueden ocurrir o contraataques que pueden cambiarlo todo. Y el caso de Leonel Fernández, que muchos lo están subestimando, un 3 veces presidente, un gran intelectual y un visionario, parece ser que el gobierno se está como gozando y ahí están celebrando anticipadamente. ¿Usted no cree que puede ocurrir en cualquier momento una situación hasta de manejo mercadológico que pueda reposicionar al doctor Leonel Fernández? No me cabe duda. Bueno, seguro que a ti te dijeron, te mencionaron la reputación que yo tengo de salirme de debajo de la patada. Sí, indiscutiblemente, tú has señalado un hecho importante, la simpatía
del presidente Fernández como tribuno internacional. Recordemos que fue quien puso la República Dominicana en el mapa internacional, además de sus obras que están ahí. Esas obras hablan a su favor, y entonces a él le acompaña un grupo de personas que tienen la capacidad de dirigir el Estado. Generalmente, cuando un grupo llega al Estado, tiene dificultades. Yo estuve cerca del ingeniero Guaroa Liranzo cuando en esos momentos que se hacía la transición, en un momento me dijo, fíjate, ¿tú sabes quién es el estratega de verdad? El chiquitico. Se refería A Dañino Medina. al presidente Danilo Medina, porque él le veía los ojos. Guaroa era un hombre que interpretaba y le veía los ojos, le decía, pues teníamos cercanía, decía, mira, ese es el que sabe de Estado. Porque en ese momento el presidente Fernández no sabía de Estado. Y recordemos lo que fue su gobierno, que tuvo que acudir el presidente Balaguer, que luego de la muerte del presidente Balaguer se sintió lo que fue esa presencia en la dinámica del proceso de gobernar, que no es fácil. Entonces se dio algo muy importante, Marino, Lorena y José Tomás. Se dio una situación que llama mucho la atención. Fue el mejor gobierno que hizo el presidente Fernández. Recordemos eso, los números que tú hablaste. Recordemos las cifras, cómo se mueven, como esos marcadores de combustible que se mueven. Así mismo se fueron moviendo y generó la simpatía frente al presidente, al aspirante siempre, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien entonces en ese proceso no pudo completar lo que fue la presencia en la población para que tuviéramos un presidente como el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, volviendo al punto de la memoria histórica pertenece a los intelectuales. El otro día en una reunión que tuvimos, dije, bueno, la memoria histórica es de ustedes los filósofos, los intelectuales. O sea, el pueblo concreto y llano no se pone, doctor, a mirar esas obras y a recordar políticas públicas que son de carácter a veces intangible. Dice, no, es un asunto salario, es un asunto seguridad laboral, es un asunto seguridad social, seguridad nacional, ciudadana, es un asunto el tema de la relación entre la República de Haití y la República Dominicana. Ese es el asunto que tiene candentemente un estadista que enfrentar. Entonces, esa es la situación específica que ahora juega un papel importante en la relación República Dominicana, República de Haití, con la situación que presenta la República de Haití, sumamente difícil, que descontrola los sistemas de atención del país. Digamos, de salud, de educación, se quejan las personas que en las aulas hay una presencia haitiana, que estamos cambiando los programas, las pensiones, las currículas hacia el creol. Entonces se ha generado lo que es esa situación específica de sentir como amenaza esa tendencia hacia el sector salud, la parturienta, que además generan un problema, generan el problema de la doble ciudadanía. Se generan una serie de situaciones y eso el presidente Luis Abinader lo ha magistralmente enfrentado, Marino. Entonces, en ese sentido, él se hace simpático para muchos sectores. Entonces, yendo ahora al abanico y citando al presidente Fernández, que fue primero en su ejecutoria, el presidente Danilo, que fue exitoso en el manejo de lo que fue el proceso de la producción nacional. Uno, 3 periodos, el otro 2 periodos. No pudo ir hacia el segundo periodo. Hacia el tercero. Hacia el tercer periodo, gracias. Entonces, tenemos ahora al presidente y candidato, Luis Rodolfo Abinader, optando por el proceso de ir hacia la reelección, hacia el segundo. Voy a citar algo aquí que es de dominio mío y los equipos míos que me acompañan en los estudios y la investigación. Me parece que en cualquier momento pudiese darse la posibilidad, por la edad del presidente,
Se está hablando de eso. que pase a un tercer periodo. Que se genere, que él vea como el presidente Balaguer y diga, ¿y quién soy yo para ir en contra de la voluntad? Luis Abinader, pero se habla de que Carolina es la que ya está preparando ya todo para el 28. ¿Es el acuerdo? Sería estimable, porque sería estimable en cuanto a que accediera por primera vez hacia la primera magistratura una persona joven y vibrante como es Carolina Mejía. Y con muchos méritos y con mucha capacidad, porque ella tiene talento gerencial y lo ha demostrado al frente de la alcaldía del Distrito Nacional. Pero usted dijo algo de que Luis vaya a un tercer periodo, pero para eso se necesitaría una reforma a la Constitución. Nunca se descarta. Debería promoverla Luis Abinader, una reforma a la Constitución. Bueno, para abrirle camino a un tercer periodo. Se va a dividir el PRM en este sentido, si lo hace, para ir reelegirse, porque ya hay otros que están esperando y tienen su proyecto político para el 28. Estamos muy de acuerdo, pero recordemos que la política es el arte Bueno, de lo posible. que no pase lo que pasó con el PLD, porque el poder emborracha. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Doctor Julio Castro, epidemiólogo, economista, politólogo, gracias. De verdad ha sido un placer tenerlo aquí. Que de lo que menos hablamos fue de salud. Sí. Es epidemiólogo. Entonces, le sacamos Quedamos el jugo pendientes. al doctor Julio Castro, politólogo. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Seguimos con más contenido en este Matutino Su Mundo. Lo esperamos pronto por aquí. Gracias. Vamos a la pausa.